Y es que precisamente hay personas que cambian su entorno, que cambian con la familia, en el trabajo, por recibir ciertos beneficios personales. Y eso lo hacen a través de artimañas, contando historias falsas, enfermándose sin realmente estar enfermo y generando ciertos tipos de controversia. Por eso, pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo detectar a un manipulador, y para eso está con nosotros nuestra profesional Angie Cuadros. Bienvenida al Café de la Mañana como siempre, y vamos a hablar, eso sí, sin tapujos. No, sí, así es. ¿Alguna vez hemos sido manipuladores? Sí. Siempre se ha dicho que el ser humano tiende a ir siempre de su lado, ¿no? Entonces, alguna vez hemos sido manipuladores, y de hecho todos los seres humanos somos manipuladores. Cada uno a veces de pronto en alguna parte de nuestra vida, parte de algún momento de nuestra vida cotidiana, hemos manipulado alguna situación, y yo creo que es algo muy natural también del ser humano ser manipulador. Pero ¿cuáles vendrían siendo esas características? Porque yo recuerdo que de vez en cuando uno siente como que quiere conseguir algo, Como que estoy por ejemplo el hecho de elegir un lugar para un restaurante. Entonces quiero uno en específico y debo convencer a los demás. Entonces comienzo de pronto a ser un poco más dulce. Desde ahí eso se puede tomar como manipulación o persuasión, o sea, o estaré mal. O el vivo vive el bobo. Y el bobo de papá y mamá. La manipulación hace parte del chantaje emocional. Siempre hay una persona que conoce tu debilidad, conoce tus cosas, conoce algo de ti, tu inseguridad, y manipula eso para esa persona. Entonces, partamos del hecho de que una persona manipuladora es alguien que conoce tus debilidades, conoce pues tus cualidades, tus defectos, y empieza a utilizar ese chantaje emocional que hace que quiera trabajar para él mismo. Utiliza a las personas para trabajar para él mismo. Eso hace parte de la manipulación, y efectivamente en cualquier situación se puede presentar la manipulación. Pero ¿cuál sería entonces? Es que hay una línea como delgadita, ¿no? Porque uno puede tener el pedir ayuda o el querer algo de una manera, digamos que normal, hábil, o amena y o hábil, creativa. sí, pero muy diferente es llegar a manipular para que esas cosas se den sí o sí. Claro, de hecho, pues yo hago una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han utilizado la manipulación, por ejemplo, para algo que yo quiero? Entonces yo digo, hablo, observo, manipulo, muevo. ¿Alguna vez lo han hecho? Lo que pasa es que pienso yo que con el tema de la manipulación... ¿Lo has hecho? Sí, ¿Has claro. manipulado? Yo Pero pienso cuéntanos. que el que diga que no ha manipulado simplemente quiere dárselas de ser perfecto, y eso no está bien, porque somos seres humanos. Y Sí, todos pero cuando queremos Andrés, algo, mucha bulla pues y lo nada buscamos. de acción. Exacto. Cuéntenos qué. ¿En ¿Cuál qué es ocasión esa has manipulación? Yo he manipulado a mis papás cuando soy pequeño. Desde pequeño creo que cuando uno quiere algo, uno utiliza las lágrimas, utiliza el amor, decir que no quiere hacer algo. Pero yo pienso que más allá del tema de manipulación, que a mí me parece que a ciertas edades son tratables de diferentes formas, también el que te digan todo el tiempo que eres manipulador puede crear un mal mensaje de lo que realmente haces o eres. ¿A qué me refiero? Cuando eres pequeño, los papás inyectan en ti esa palabra: es que usted es un manipulador, usted me está manipulando, usted lo que hace es que quiere conseguir eso. Y en una proyección a futuro, eso no se puede ver reflejado así, sino se puede ver dimensionado en que la persona queda con un choque emocional y todo lo puede confundir a la hora de buscar algo. Yo estoy de acuerdo con Andrés, porque puede ser que a veces desde que le dicen a los papás no diga mentiras, y resulta, pero es que es un niño chiquito, eso no importa, una mentira que otra, mentira piadosa, pero cuando ya se es grande y de pronto una persona se convierte muy mitómana y todo lo demás, ahí uno dice, ¿pero por qué? Si es que entonces de hecho eso sí viene desde pequeños. Claro, no, y tienen toda la razón, o sea, completamente la razón. La manipulación hace parte de un ciclo evolutivo del ser humano. De alguna u otra manera necesitamos de las otras personas para poder manejar nuestro entorno. Lo que pasa es que hay positivo y hay negativo. Efectivamente, el niño cuando pues es pequeño suele utilizar el llanto, suele utilizar la pataleta, suele utilizar muchos mecanismos para poder obtener lo que quiere. Ya cuando se hace uno adulto y nuestro carácter ya se vuelve algo ya más negativo, efectivamente vamos a empezar a utilizar a las personas, y esto hace que efectivamente utilicemos el chantaje emocional. El chantaje emocional. Pero yo digo, ¿hasta qué punto es permitido? Porque también yo digo que puedo llegar a manipular cuando voy a escoger un lugar, destino de viaje.
Claro. Entonces resulta que yo quiero playa, pero la otra persona quiere frío y yo empiezo, ay, pero es que playa, mira la delicia que no puede frente al mar. Y empiezo yo a tratar de convencer a la otra persona de escoger el lugar que yo deseo. ¿Hasta qué punto eso puede ser malo? Puede ser bueno, porque pues, yo no le veo nada de malicia. Eres puro. Y además la habilidad, pues sí, ya detecto la habilidad, soy yo, entonces nada que hacer. Yo no sé. Me apoyan, terminan siendo persuadidos. O manipulados. Pero manipulados. Pero Ay, sí la serían palabra no me manipulaciones. Es fea, es fea. Pero yo creo que eso como tal no vendría a ser una manipulación, porque pues en últimas para los dos va a ser el tiempo de relax y el tiempo para estar juntos y disfrutar, ¿sí? Yo lo veo más como, por ejemplo, cuando uno se enoja con el novio, y entonces yo quiero conseguir algo y entonces yo me hago la brava y estoy todo el tiempo, hago malas caras, hago berrinche, no le hablo y bueno, ¿y esta por qué está brava? Y entonces porque yo creo que eso pues lo he hecho, que yo me hago la brava simplemente para conseguir más atención. Pero es que ese tipo de comportamientos son los que dañan las Andy relaciones. está cuenten, tranquila sus problemas. Vamos a ver, Estamos aquí en el análisis. debate, estamos en el debate. Dale, ¿tú Muy qué bien. opinas de todo lo que hemos mencionado? Yo pienso que, bueno, partiendo del hecho de que una persona manipuladora es una persona que utiliza el chantaje emocional para él mismo. O sea, esa persona siempre se va a beneficiar a ella misma, no de pronto va a pensar en los demás, que de pronto cuando digamos queremos ir de pronto de un viaje o queremos hacer alguna actividad solemos como debatir el hecho de que, bueno, ¿quién toma la decisión? Es muy diferente a manipular. Una persona manipuladora tiene un rasgo de personalidad muy demandante, es egoísta, es narcisista, solo piensa en esa persona. En su fin. Todo, exacto, su fin como tal es ella misma, no más. Y esa manipulación es negativa, porque de alguna u otra manera todo lo que ella desea lo quiere para ella, para Bueno, esa entonces, persona. Ahí Ella sí o él. podemos mencionar un caso ahí donde se involucran 3 personas. Cuando de pronto ya se tiene un matrimonio, se tiene una relación y entra un papel a jugar la suegra o el suegro, y de hecho es que uno comienza a decir, ay, pero es que tú te dejas manipular de tu mamá, porque no eres capaz de tomar tus propias decisiones. Ahí sí yo creo que se ve un tinte, pues uno escucha los casos en que sufren mucho porque dicen, ¿por qué no te has ido de la casa? O ¿por qué no das un paso a seguir a un proyecto, a un negocio o algo? No es que tu mamá te cierra, te tranca, o los mismos papás, y ahí comienza a crearse un conflicto. Claro, además que la persona manipuladora es demandante, o sea, siempre demanda. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hace esto? Y maneja, como lo que hemos dicho, el chantaje emocional. Hace que te sientas culpable, hace que te sientas inútil, hace que te sientas mal y al fin y al cabo manipula tus emociones. Al manipular mis emociones yo digo, pero ¿cómo así? De verdad estoy mal, cuando de por sí no es que esté mal, sino que la otra persona me está conectando esa manipulación para que piense como ella. O él. Y es que, bueno, ahí entra, ¿no? Que son los cambios de humor que tiene la persona. Hoy estoy feliz, pero entonces dentro de un rato estoy triste o para que simplemente me digas, ¿qué tienes? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué te pasa? ¿En qué Eso te es puedo una ayudar? víctima. Exacto, se hace precisamente la víctima. Y es que hablando de eso, pues le preguntamos a algunos televidentes en la calle que Bueno. si de pronto habían tenido un caso de manipulación cercano o pues habían sido ellos los manipuladores y vamos ¿Qué a ver qué nos dijeron? Vean ustedes. Bueno, en mi caso conozco varias personas que son muy manipuladores, pero también por el buen sentido. A veces tratan como de imponer una opinión o una decisión y consideran que lo que ellos dicen es lo que realmente es y muchas veces no es cierto. Así que no estoy de acuerdo con eso. A veces tenemos que acceder y aceptar que las otras personas también tienen la razón. Bien, no conozco una persona manipuladora directamente que yo haya manejado. Pero sí sé que son personas complicadas a las cuales hay que tenerle mucho cuidado y preferiblemente manejar distancia para evitar más problemas posteriores. Pero que existen personas así de complicadas, claro que sí existen. Al señor administrador en el conjunto donde yo habito, porque aún no se ha legalizado como representante del conjunto. Y nos tiene a los que habitamos allá, nos tiene prácticamente bajo amenaza por cualquier motivo, que nos va a quitar la vivienda, que va a llevar denuncias, que va a llevar demandas. Ahí hay 3 personas con temas diferentes. Por lo menos la primera decía que, pues, que hay manipuladores buenos.
Sí, Manipular. como de cierta manera justifican la manipulación. Si hay una manipulación buena y una manipulación mala. Bueno, como tal, como hablaban ahorita nuestros televidentes, hay muchas clases de manipuladores. Tenemos el inquisidor, el que siempre está como diciéndote a ti las cosas que debes hacer. Está la víctima, que de hecho es uno de los más conocidos de las personas que manipulan. De los que más logran las de cosas. los que más logran las La cosas. técnica más ¿no? fácil. Sí. Sí, que el llanto, el dolor, que tú, que por qué, o sea, que es el más común, ¿no? El más común, que es la víctima. Y tenemos las personas que manipulan a su conveniencia. Por ejemplo, estas personas que son expertas para convencerlo a uno de comprar algún producto, de comprar algún, no sé, crédito, De o de vincularse. comprar, de vincularse en algunas actividades. Eso son las tres características que podemos ver. Efectivamente, cuando vemos que el manipulador utiliza todos estos medios para mí mismo y para nutrirse él mismo emocionalmente, estamos siendo negativos porque no está pensando en los demás. Entonces, claro, efectivamente, la víctima es muy común en verla en nuestras actividades y demás. Generalmente uno puede manipular personas que uno quiere, ¿verdad? Para lograr un fin, como también personas que uno no quiere para lograr otro tipo de fin. ¿Hasta qué punto la manipulación puede ser dañina y tóxica al punto de herir, dañar y causar un problema en la otra persona? Y ahí estoy de acuerdo para mencionar de pronto casos que se pueden ver, el tema cuando existen hijos. Ah, sí, entonces hoy no los vas a ver. Hoy no quiero, hoy no Esa es quiero. la inquisidora. Exacto, Los utiliza también inquisidores. personas para jugar de pronto con las otras decisiones de la pareja. Entonces, ay, sí, de pronto a veces no funcionan las relaciones y intervienen los niños, los utilizan. ¿Qué pasa también ahí en ese tema de manipulación? Sí, ¿Cómo salir de ese pareja, círculo vicioso? No, y lo más caótico es que estas personas sufren interiormente, porque efectivamente quieren nutrirse de muchas cosas, quieren conseguir muchos objetivos que al final y al cabo no saben qué es lo que quieren, porque quieren es que estén en pro de ellas. Como son tan egoístas, son narcisistas, solo piensan en ellas, estas personas manipuladoras no saben de pronto ni lo que desean, porque efectivamente quieren que todo esté en pro de ellos. Efectivamente es algo muy negativo. Cuando identifiquemos a una persona como ella, sí debemos efectivamente alejarnos y poder tratar de dialogar de la mejor manera posible sin necesidad de que manipule a las demás personas. Familias, hijos, parejas, efectivamente sufren también alrededor de todas estas problemáticas. Y es que precisamente digamos que la manipulación hace esto. Es una persona y yo quiero manejarlo como si fuera mi títere. Digamos que es el que realmente toma el control de todas las situaciones para que esta persona haga siempre lo que yo quiero, ¿verdad? Exacto. O sea, tú tienes definitivamente que hacer lo que yo digo. Sí, señora, yo hago todo lo que tú digas. Ay, qué miedo con esta vieja. No, es difícil, sí, es difícil. ¿Qué pasa? Normalmente lo que decía Laura, muchas personas utilizan en su familia al hijo para poder atar matrimonios. Y eso se ve muy seguido. Todo el muy tiempo, seguido. todo el tiempo. Vemos como los papás, para tener a la mamá al lado, utilizan a los hijos, incluso los mandan a tener ciertos comportamientos, los envían a decirle, haga esto para que su mamá sienta esto, haga esto para que esta persona sienta esto y demás. O casos más Conozco- graves, cuando empiezan a decir que me quito la vida. Si La no vida. haces eso, me vas a Ser suicidar. la Si me víctima. dejas... Por eso hasta qué Exacto. punto daño y hasta qué punto la Y lo manipulación hacen, es y ilógico. lo hacen, y son las que son los Porque yo lo locos o hacía. las locas que se cortan. Cuando yo era pequeño yo lo hacía, pero mi fin nunca fue ver a mis papás mal o hacer que mis papás... Sí, ese no era el fin que yo tenía con mis comportamientos. Mi fin era lograr tal vez ir a algún lugar, obtener dinero, obtener la comida que yo quería. Era algo más superficial. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Hasta qué punto el tema de la manipulación puede quedarme también a mí un trauma cuando todo el tiempo te están diciendo que eres un manipulador y todo el tiempo te están diciendo que manipulas y que utilizas y que haces esto y es que tú y eso se convierte en un problema para uno porque lo digo yo en este momento con conocimiento propio y como ejemplo que realmente se siente uno afectado y siente uno que entonces está marcado todo el tiempo de por vida que lo que haga es un acto de manipulación. Cuando los papás no se acordaban cuando le decían a uno, si no haces la tarea no sales. Eso no es manipular, eso es manipular. También, sí, es manipular. Sabes que tengo el caso, por ejemplo, y es personal, de un novio que tuve hace muchos años y él, pues ya cuando empezábamos como a tener una etapa de decline, que definitivamente como yo dije, no más, yo ya no quiero más con esta persona, se inventó una enfermedad.
entonces que tenía una enfermedad en sus pulmones y que por esa enfermedad él tenía que tomarse ciertas pastillas, no podía hacer no sé qué, bueno, total es que ya era la enfermedad terminal y me mostró una cantidad de pastillas y el dolor y todo, y luego con el tiempo me fui pues dando cuenta como que, bueno, ¿qué está pasando? Yo le decía, muéstrame los exámenes, no me los mostraba. Vamos, yo te acompaño al médico. No, yo voy porque yo no quiero que tú estés en esto. Y resulta que después me puse a mirar las pastillas y no eran para absolutamente nada de sus pulmones, sino que era pues lo que usan pues los hombres cuando ya, el Viagra, el famoso Viagra. Entonces yo decía, sí, pues entonces yo lo hacía tomarse la pastilla y me iba simplemente para hacerlo, para enseñarle que eso no se hacía. Que eso no se hace. Yo pienso que uno siempre tiene que ir, cuando uno duda de la persona, escudriñar, porque a veces a uno le venden una idea de que uno debe hacer ciertas cosas y esas cosas se los inventó una persona y realmente eso no me toca hacerlo, ¿me entiendes? Entonces me mandan un mensaje, yo creo en ese mensaje, pero el mensaje general no es ese, hay otro mensaje. Entonces esas personas utilizan esa información en su cargo, en su poder de padre, en su rol de presidente, en su rol de político y manipulan ese tipo de cosas. La cuestión es que ya caemos en algo patológico, o sea, ya todos estos comportamientos son completamente patológicos en la salud mental de una persona. ¿Que es consciente o no es consciente? Sí, las personas son conscientes cuando manipulan. Ellos cuando dicen que no es consciente, que es que no lo hice por esto, no es mentira. También hace parte de la manipulación y efectivamente el hecho de inventarnos una historia, de hacernos las víctimas, los inquisidores, los manipulativos y demás, hace parte de una patología de nuestra personalidad. Efectivamente es extremadamente complicado, negativo, porque hace que ese chantaje emocional nos cause daño. Totalmente, causa daño. Al punto de llegar a reconocer a un manipulador que está dañando mi vida, efectivamente debemos cortar, alejarnos. Más estas parejas que utilizan el perfil de víctima, el perfil de que me muero, me corto, me suicido, demás, peor aún, son manipulativas. O familias, o padres, o parejas que utilizan a sus hijos inmediatamente. Es una conducta que efectivamente va a requerir el bienestar propio, no el bienestar de todos. Y ahí sí, efectivamente, no hay absolutamente nada que hacer. Nos vamos completamente porque son personas que aún no reconocen de que están haciendo mal y el bien propio no es para ellos. Así que ojo con las personas manipuladoras, deben estar siempre pendientes de estas personas y alejarse y evitar pues volverse tóxicos con ellos. Angie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Canaltro.com